La muerte de Caín. ¿Alguna vez te has preguntado cómo murió Caín, el primer homicida de la humanidad que menciona la Biblia? Todos conocemos la historia del asesinato de Abel, pero pocos saben lo que ocurrió con Caín después de que la maldición de Dios cayera sobre él. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es un relato bíblico oscuro y aterrador, lleno de misterio y juicio divino. Bienvenido a mi canal Misterios y Relatos de la Biblia. Te invito a que le des like a este video, te suscribas y permanezcas atento, porque lo que viene no es para corazones débiles. Empecemos. En Génesis capítulo 4, leemos que Adán conoció a su mujer Eva. De esa unión nació Caín, y tiempo después nació su hermano Abel. Caín se dedicó a la agricultura, mientras Abel cuidaba ovejas. Un día, ambos llevaron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presentó los frutos de la tierra. Pero Dios miró con agrado solo la ofrenda de Abel. El corazón de Caín se llenó de rabia, envidia y odio. Ese resentimiento creció en silencio, hasta que un día llevó con engaños a su hermano al campo. Allí, entre la soledad de la tierra y el silencio del viento, Caín levantó su mano contra Abel y derramó la sangre de su propio hermano. Ese momento quedó grabado para siempre en la historia, el primer derramamiento de sangre inocente. Dios habló a Caín y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, con soberbia y frialdad, respondió: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía lo ocurrido, y con voz de juicio declaró: Maldito seas tú de la tierra, desde ahora serás errante y extranjero. Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Para protegerlo, el Señor puso una señal sobre él, declarando que quien lo matara sería castigado 7 veces. Aquel sello era tanto una marca de protección como un recordatorio eterno de su culpa. Caín salió al oriente del Edén, a la tierra de Nod, donde empezó su vida como fugitivo y errante. En la tierra de Nod, Caín conoció a su mujer y tuvo a su hijo Enoc. Fundó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. Pero esa descendencia, en lugar de buscar a Dios, se apartó aún más. Generación tras generación, el linaje de Caín se corrompió. De su descendencia nació Lamec, un hombre perverso que introdujo la bigamia, tomando 2 esposas, Ada y Sila. Sus hijos también fueron instrumentos de maldad. Jubal, padre de los que tocaban arpa y flauta, que usaron la música para la idolatría. Tubal, Caín, maestro en bronce y hierro, que forjó armas y fabricó imágenes para rendir culto a falsos dioses. El linaje de Caín se convirtió en una sombra en la tierra, en un pueblo marcado por la corrupción, la violencia y la idolatría. Pero la historia más impactante aparece en el libro de Jasher, un texto antiguo que relata el destino final de Caín. Lamec, descendiente de Caín, ya era un anciano. Sus ojos estaban debilitados y casi no podía ver. Un día, salió al campo junto con su hijo Tubal para cazar. Mientras caminaban, apareció Caín, hijo de Adán, anciano, errante, marcado por la maldición de Dios, vagando como un espectro viviente. Lamec, con la vista nublada, creyó que se trataba de una bestia salvaje. Tomó su arco, tensó la cuerda y lanzó una flecha mortal. El proyectil atravesó el cuerpo de Caín, y el primer homicida de la historia cayó al suelo, agonizando. Cuando Lamec y Tubal se acercaron, se dieron cuenta con horror de lo que habían hecho. El hombre al que habían abatido no era un animal, era Caín, su propio abuelo. El errante, el marcado por Dios, el primer asesino, había muerto a flechazos en manos de su propio descendiente. La escena se volvió aún más aterradora. Lamec, al comprender lo que había hecho, se desesperó y en un ataque de furia y confusión
mató a golpes a su propio hijo Tubal. En un solo día, 2 muertes mancharon sus manos, la del homicida Caín y la de su propio hijo. Cuando las esposas de Lamec se enteraron de lo ocurrido, quisieron vengarse y matarlo. Pero él, desesperado, las reunió y les dijo: la Biblia nos narra lo que dijo Lamec a sus mujeres después de haber matado a Caín y a su hijo Tubal. En el capítulo 4 del Génesis dice: y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, un varón mataré por mi herida, refiriéndose a Caín su abuelo, y un joven por mi golpe, refiriéndose a Tubal, su hijo. Lamec termina diciendo: si 7 veces será vengado Caín, ciertamente 70 veces 7 lo será Lamec. Lo que en realidad estaba haciendo era recordar lo que Jehová dijo sobre Caín: cualquiera que lo matare será castigado 7 veces. Lamec sabía bien el peso del castigo divino, y por eso utiliza esas palabras como una especie de alegoría o proclamación de orgullo. Con ellas lanza un desafío, diciendo que, si alguien llegara a matarlo, la venganza sería mucho más terrible, 70 veces 7. En otras palabras, Lamec no solo repite lo dicho a Caín, sino que lo exagera, como si estuviera retando directamente al mismo Dios. Así terminó la vida de Caín, expulsado y errante, y finalmente atravesado por las flechas de su propio descendiente. Su linaje, lejos de buscar a Dios, siguió hundiéndose en la idolatría, la violencia y la perversión. Caín murió tal como había vivido, bajo el peso de la maldición divina, enfrentando las consecuencias de sus acciones y con su historia como advertencia para todos, enseñándonos que el pecado siempre deja una marca y que la justicia de Dios nunca falla. Y ahora te pregunto a ti: ¿crees que la muerte de Caín fue simplemente un accidente? ¿O fue el cumplimiento exacto del juicio de Dios? Se cumple aquí la frase: ojo por ojo, diente por diente. Déjame tu opinión en los comentarios. Esto fue Misterios y Relatos de la Biblia. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.